Cuando hablamos de impuestos sobre la renta, fíjense, y entramos a las personas físicas. Personas físicas. Todas las personas físicas, todas, tienen obligación de pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos en efectivo y en bienes. Por los ingresos. ¿Qué es un ingreso? ¿Sí? Por los ingresos. Se los voy a poner así muy simple. Un ingreso es la diferencia positiva, ¿sí? Un ingreso fiscal, un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos del impuesto sobre el ingreso. Un ingreso es la diferencia positiva en el haber patrimonial. Un ejemplo. En la secundaria me llamaba mi papá y me decía, mijo, ten este dinero. No sé, ten 300 pesos, mijo, para que gastes en la semana. ¿Sí? Ten 300 pesos, mijo, para que gastes en la semana. Bueno, yo antes no tenía esto, ahora ya lo tengo. Mi haber patrimonial, en este caso, traducido en dinero, mi haber patrimonial ha cambiado positivamente. Por lo tanto, este es un ingreso para mí. Oye, ¿qué gastaste para poder obtener esos 300 pesos? ¿Qué actividad realizaste para obtener esos 300 pesos? No hice nada, no gasté nada. Nomás me llamó mi papá y me dijo, ten 300 pesos. 300 pesos menos cero, que son tus gastos. Los gastos que hiciste para obtenerlo. No lo que vas a gastar con ese dinero, no. Lo que hiciste para tener ese dinero. Cero. Nomás por ser hijo. Mira, 300 que te depositaron menos cero que gastaste para obtener esos ingresos, pues tienes 300. Esa es tu base del impuesto. Este es un ingreso. Y sobre ese ingreso vas a pagar impuesto. Pero hay una disposición que me dice que los donativos están exentos. Entonces, espérame, sí es un ingreso, pero es un ingreso exento. Los donativos están exentos sobre ciertos casos. En este supuesto, cuando es de padres a hijos, cuando es entre cónyuges o de hijos a padres. ¿Sí? Oye, cuando es entre hermanos, no. Entonces, ¿aquí quién te dio el dinero? Mi padre. Ok, es un ingreso exento, no pagas impuestos. ¿Sí? Pero vean, existe obligación de pagar el impuesto por los ingresos en efectivo o en bienes. Oye, ¿qué pasa si hice una venta a crédito? Si hiciste una venta a crédito, no hay impuesto que pagues todavía. Es hasta que cobres ingreso en efectivo o ingresos en bienes. ¿Qué pasa si me pagan con una computadora? No me dieron dinero. Pero te pagaron con una computadora, sí. Entonces es un ingreso. ¿Sí? Entonces, los ingresos en crédito no pagan impuesto hasta que cobre. Esa es como una regla general. Hay casos en los que sí pagan impuesto los ingresos en crédito, pero la regla general es que si es crédito, no, solo si es contar. En el caso de las físicas, ¿sí? Ingresos en efectivo o en bienes. Y ojo, aquí todavía no estamos hablando de algún capítulo en particular, sino la regla general. Disposiciones generales. Ahora, si te dan un préstamo, ok, el préstamo no es un ingreso para ti porque lo vas a devolver. Tu haber patrimonial no cambió positivamente. Oye, pero ya tengo en bancos 500,000.
Sí, pero lo debes. Entonces, tienes un activo y tienes un pasivo. Tu haber patrimonial no cambió. Entonces, los préstamos no son ingresos. No, no hay que pagar impuestos sobre la renta, pero hay que informarle al SAT. Si te hicieron un préstamo y rebasas 600,000 pesos, no pagas impuesto porque es exento, pero le tienes que informar al SAT que te hicieron un préstamo. SAT, mira, que no te asuste si ves en mi cuenta bancaria 600,000 pesos. Yo no lo cobré, a mí no me pagaron, me hicieron un préstamo. Le tengo que informar al SAT. Si no le informo al SAT, entonces ahí sí se convierte en un ingreso. Entonces, tengo que pagar impuesto por mis ingresos. Y hay cosas que no son ingresos y los tengo que informar. Si no informas, entonces sí pagas impuesto. Préstamos, donativos, premios, siempre y cuando excedan de 600,000 pesos. Consejo: las personas físicas deben evitar incurrir en discrepancia fiscal. ¿Ustedes saben qué es la discrepancia fiscal? Muchas veces decimos cuando mis ingresos son menos que mis gastos, pero fíjense que dice el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Dice: las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados. ¿Qué viene siendo la discrepancia fiscal? Ingresos, erogaciones. De ingresos tiene 100, de erogaciones tiene 150. Cuando tus erogaciones sean mayor que tus ingresos, estás en discrepancia fiscal. Pero aquí el punto es, oye, ¿y qué son las erogaciones? Ese es el punto que dice: que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos. Ok, ¿qué son las erogaciones? Gastos. Sí. Cuando tus gastos sean más que tus ingresos, estás en una o puedes estar en una discrepancia fiscal, pero no nada más cuando tus gastos sean mayor que tus ingresos. Dice: adquisiciones de bienes. Vean, ya no es gasto. Adquisiciones de bienes. ¿Qué es eso? Adquisición de bienes. Por ejemplo, ganaste un premio y no informaste. Estás en discrepancia fiscal. No es un gasto, no es un gasto. Entonces tengan mucho cuidado. Pero no es el único caso. Ahí van dos casos y luego dice: depósitos en cuentas bancarias. ¿Cómo que es una erogación un depósito en cuenta bancaria? Depósitos en cuentas bancarias. ¿Cómo que es una erogación? Al contrario, estoy depositando, es un ingreso. Sí, pero no lo estás declarando. No lo estás declarando. Por lo tanto, es una erogación. Es una erogación. Aquí en estos 100, no aparece ese depósito.
Por lo tanto, es discrepancia fiscal. Entonces, erogaciones también son depósitos en cuentas bancarias y no nada más eso, dice en inversiones financieras. Inversiones, depósitos en cuentas bancarias, esta es la misma, no es otra. Inversiones financieras, depósitos en inversiones financieras. Ya sé qué voy a hacer, no lo voy a depositar en mi cuenta, no voy a abrir ninguna cuenta. Voy a comprar CETES, voy al banco y compro pagarés. ¿Estás depositando en una inversión financiera? Es discrepancia fiscal cuando sean mayores que tus ingresos declarados. Porque aquí lo dice la ley, aquí dice, las personas físicas podrán ser objeto de procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados. ¿Dónde están mis ingresos declarados? Pues en mi declaración anual. Y no solamente es eso, sino también dice, o tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Cuando la suma de estos sea mayor que estás en discrepancia fiscal. Tarjeta de crédito. Fíjense ahí el problema. ¿A cuánto nos gusta prestar nuestra tarjeta de crédito? Porque un amigo, un familiar, oye, no seas malo, me quiero comprar una pantalla, mira, está a meses sin intereses, vale 18,000 pesos, está a 18 meses, 1,000 mensuales sí los puedo pagar. Puedes sacar con tu tarjeta de crédito esa pantalla y yo te voy pagando. Y yo le digo, no me deposites a mí, ve al banco y depositas a la tarjeta, pagas la tarjeta. Los pagos a tarjeta de crédito pueden tipificarse discrepancia fiscal. ¿Y qué implica la discrepancia fiscal? Dice, para los efectos de este artículo, las autoridades procederán como sigue. Notificarán al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas. Notificado el oficio, el contribuyente contará con un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades, contados a partir del día siguiente a la fecha, el origen o fuente de procedencia de dichos recursos. Acreditada la discrepancia, se presumirá ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva. ¿Sí? A ver, ¿cómo que estás gastando más de lo que estás ingresando? Mira, ya chequé, tienes un auto, tienes una casa que no me dijiste de dónde salió, tienes en tu cuenta bancaria tanto dinero, mira, todo suma 2 millones de pesos. Y tu declaración dice 150,000 pesos. Oye, Sara, pues es que es lo único que percibo, trabajo en una empresa, sí, pero esto te coloca en discrepancia fiscal. Quiero que me digas de dónde lo sacaste, de dónde sacaste la casa, de dónde sacaste el auto, el dinero que ocupaste para invertir en esas inversiones, en ese portafolio. Si no me acreditas, entonces tienes una base aquí de 2 millones, 1,850,000. Y sobre esto tenemos una base para el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces tengan cuidado el tema de la discrepancia. ¿Sí? Bueno, hay ingresos que la ley considera exentos. Yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, yo les aconsejo que revisen el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Miren, aquí nos habla de los ingresos exentos.
no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. De la fracción 1 a la 17, ingresos de la fracción 1 a la 17 se refiere a los, vamos a ponerlo así, a los trabajadores. ¿Sí? Los ingresos que para el trabajador puede ser exento. Por ejemplo, si hablamos de aguinaldo. Oye, ¿le estoy pagando aguinaldo a mi trabajador? Sí, pero una parte es exenta. ¿Cuánto le estás pagando de aguinaldo? Le estoy pagando 5,000. Dentro de estas fracciones nos habla de un aguinaldo exento. Nos dice 30 UMAS. 96.22 por 30. 2.886.60. Esto es exento, por lo tanto, el aguinaldo grabado es la diferencia. Otros 2,000 pesos, 2.116, 5,000 menos 2.886.60, 2.113.40. El trabajador va a pagar, cuando yo le dé su aguinaldo, mi trabajador tiene que pagar un impuesto sobre la renta, pero no sobre los 5,000, sino sobre lo que es grabado. A estos 2.113 se le va a calcular el impuesto. Entonces, es una parte exenta. Entonces, el 93 de las fracciones 1 a la 17 habla de los ingresos de un trabajador. A partir de la 18 se refiere a otro tipo de ingresos, ya no de un asalariado. Entonces dice, por ejemplo, los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de la ley. Los derivados de la enajenación de, por ejemplo, casa-habitación, dice, la casa-habitación del contribuyente. A ver, hay un capítulo de la ley del impuesto sobre la renta que se refiere a la enajenación. Les voy a mostrar. Aquí empieza en el artículo 94, ingresos por salario. Luego, ingresos por actividad empresarial y profesional. Luego, ingresos a los que son contribuyentes del RIF, también actividad empresarial y profesional. Luego, ingresos por plataformas digitales. Luego, bueno, aquí en esta ley todavía no venían los ingresos por reciclo. Y luego viene ingresos por arrendamiento. Y luego ingresos por enajenación de bienes. Si yo vendo mi casa, persona física vende su casa. Vende su casa habitación. Si ya esta ya no me gusta, me voy a comprar otra, mejor ubicada, o más grande, o más bonita, o con lo que gane de vender la casa me voy a construir la mía porque me voy a vivir cerca de mis papás, porque ahí tengo un patio. Entonces voy a vender mi casa. Persona física vende su casa habitación. Cuando una persona física vende su casa habitación, ojo, no se dedica a vender casas. No se dedica a eso. Simplemente tiene una casa que compró en Infonavit, ya la terminó de pagar, o una casa que le heredaron sus padres y la quiere vender.
o una casa que se compró hace años y la quiere vender. Cuando una persona física vende su casa habitación, está obteniendo ingresos por enajenación de bienes. Fíjense que dice el 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal, siempre y cuando no te dediques a eso. En los casos de permuta se considera que hay dos enajenaciones. Se permuta, ¿no? Te doy mi casa y me das tu casa. Cambiamos de casa. O sea, ok, vamos y lo hacemos ante notario, en donde pues ya mi casa va a quedar a tu nombre es tuya y tu casa va a quedar a mi nombre es mía. En una permuta se considera que hay dos enajenaciones. Yo te vendí y tú me vendiste, ¿sí? Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, incluso en crédito. Fíjense, yo les decía a ustedes, en el caso de las personas físicas, la mayoría son ingresos cuando se cobra. Pero si yo vendo mi casa a crédito, en el caso de este capítulo, sí se considera como ingreso, aunque no lo haya cobrado. ¿Sí? Entonces, es un ingreso por enajenar bienes. Sin embargo, dice el artículo 93, fracción 19. Acuérdense que este artículo 93 nos habla de los ingresos exentos. Cuando empieza el artículo 93, dice: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Eso traducido al español dice, son exentos los siguientes. Y nos vamos a la fracción 19. Los derivados de la enajenación de la casa habitación del contribuyente. Si tú vendes tu casa, estás obteniendo un ingreso, pero es exento. Sin embargo, tienes que cumplir ciertos requisitos. Dice, siempre que el monto de la contraprestación no exceda de 700,000 UDIs, unidades de inversión, unidades de inversión. Haga de cuenta que es una moneda. Cuando no exceda de $700,000, de 700,000 euros, de 700,000 yenes, de 700,000 libras, de 700,000 unidades de inversión. ¿Qué es la unidad de inversión? Pues es eso, ¿no? Es un tipo de, vamos a llamarle, un valor al que se ponen ciertas cosas. Y un valor que se va moviendo, así como se mueve el dólar todos los días, así se mueve la UDI. Y entonces nosotros tenemos que entrar a Banxico. De hecho, le pueden googlear ustedes valor de la UDI, ahí aparece valor de la UDI, y se van a la página de Banxico, aquí página de Banxico, valor de UDIs. Hoy, por ejemplo, me dice Banxico, miren, el 8 de julio, 9 de julio, 10 de julio, proyectando el valor de la UDI, 7.38, 7.38. Entonces, en este caso, dice por aquí, es una gráfica. Vamos a ponerle aquí del 1 de junio al
23 de junio del 2022. Aquí está el cuadro, me exporta, abro. Y ahí tenemos 7.34. 7.34. Entonces, ¿cuánto vale la UDI? 7.34. Entonces me dice, si la casa que vendiste, el precio al que la diste, 7,000 por 7.34. A ver. 700,000 dice. 700,000 UDIs. Se me hacía muy poquito. 700,000 UDIs. Ahora sí. 5 millones de pesos, ¿no? 5,138,000. Oye, fíjate que vendí mi casa. ¿En cuánto? En 2 millones de pesos. Está exento. Está exento. No pagas impuestos. En 5 millones de pesos. Está exento. Ya cumpliste el primer requisito, pero sigue diciendo. Dice. Y la transmisión se formalice ante fedatario público. O sea, tienes que ir ante un notario y hacer las escrituras. Hacer la operación. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa si la casa yo la vendí en 6 millones de pesos? Ah, entonces solo pagarás impuesto por la diferencia. 6 millones menos 5,138,862,000 base para ISR. Solo vas a pagar por el excedente. Aquí mismo lo dice. Aquí mismo dice. Por el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en los términos de la ley, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación. El cálculo y entero de impuestos que corresponda se realizará por el fedatario público. Es el notario el que tiene que calcular el impuesto y el que tiene que hacer el cálculo, la declaración, y tiene que retenerle al vendedor. Entonces dice, la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de venta de que se trate, el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso. Pues oye, ¿en cuánto estás vendiendo tu casa? En 2 millones de pesos. Ok. ¿Cuándo la estás vendiendo? 23 de junio del 2022. Vamos a revisar los últimos 3 años. 24 de junio del 2019. De esa fecha para hoy, vamos a revisar si no vendiste otra casa. Porque si vendiste otra casa, independientemente del precio, si vendiste otra casa en los últimos 3 años, entonces esta venta sí estará grabada. No va a estar exenta. Sí estará grabada. ¿Ok? Porque se tiene que cumplir. Oye, yo no me dedico a vender casas. No te dedicas y el año pasado vendiste una. Pues sí, pero también era mi casa. No, entonces no hay exención. La exención aplica siempre y cuando no rebases 700,000 UDIs y no hayas vendido, segundo requisito, lo protocolices ante notario, es decir, escritura pública y demás, y no hayas vendido otra casa en los últimos 3 años. Y sigue diciendo, y manifieste bajo protesta de decir verdad dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación. Entonces, un escrito en donde le digas al notario, te juro que no he vendido otra casa en los últimos 3 años.
Obviamente el notario no va a creer ese juramento. Dice, el fedatario deberá consultar al SAT a través de la página de internet, conforme a la miscelánea, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los 5 años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trata. O sea, el notario tiene que revisar, no tiene que creer lo que diga el contribuyente. Debe tener el escrito bajo protesta de decir verdad, pero también debe corroborar en la base de datos del SAT que esa persona física no ha vendido otra casa en los últimos 5 años. ¿Sí? Y entonces está exento. Está exento. Pero ¿qué pasa si yo no lo hago ante notario? Pues entonces va a estar grabado. Porque la exención tiene condiciones. Y si no cumple la condición, está grabado. ¿Sí? Ahora fíjense. Cuando hablamos, por ejemplo, de un donativo, fíjense, dice, por ejemplo, la herencia también está exenta. Oye, yo recibí una casa, me la heredaron mis padres. Ah, bueno, está exento, ¿sí? En el caso de los donativos en los siguientes casos, entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta. Entonces, si yo le deposito un dinero a mi esposa, para ella está exento, pero dice entre cónyuges. Oye, si no estamos casados, entonces sí está grabado. Sí está grabado. Normalmente sucede en los hogares en donde el hombre le deposita a la mujer, ¿no? Independientemente de que la mujer trabaje, tenga su profesión, ejerza, desarrolle, pues normalmente a ella se le da que administre ciertos gastos de la casa y el hombre administra otros, ¿no? A veces el hombre dice, mira, mi vida, yo me encargo de los muebles y tú te encargas de los gastos, pero yo te deposito, tú lo administras, yo te deposito, ¿cuánto gastas de alimentos para la casa, no? Pues a la semana gasto 2,000 pesos. Ah, ok, yo te deposito esos 2,000 para los gastos de alimentos. El hombre le deposita a la esposa, pero no están casados, perdón, a su pareja, pero no están casados. Ahí sí puede tener problemas la señora, porque en ese caso no está exento. Si están casados, sí. Y ojo, que no sea efectivo, que no sea efectivo. O ya hoy con los celulares, sin mayor problema, hacemos la transferencia desde una aplicación del banco y ya le llegó. Ahí está perfecto, ¿sí? Pero si es efectivo, le dice la esposa, mi vida, la pareja, mi vida, ¿dónde andas? Fíjate que sigo en la oficina, no seas malito, fíjate que ya vinieron a entregar los muebles y pues ves que quedó un saldo, necesitamos pagarlos. Ahorita salgo al banco y te deposito. Si es efectivo, sí puede tener problemas la esposa. La pareja, si es transferencia, no tiene problema siempre y cuando se acredite que existe la sociedad conyugal. Dice entre cónyuges. O los que perciban los descendientes de sus ascendientes. Hablábamos hace un rato. Yo le deposito a mi hijo, le doy a mi hijo dinero para su gasto de la escuela. Si mi hijo tiene cuenta bancaria, pues yo voy a perjudicar a mi hijo si se lo doy con efectivo, mejor se lo transfiero. Y no importa el monto, cualquiera que sea su monto. Lo mismo, ya a cierta edad, los hijos ayudan a los padres.